Hoy vamos a ver un tema que es bien interesante. Son dos temas que son bien interesantes. Y vamos a empezar. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, Berta. Gracias, licenciado. Disculpa, pero no me dejaba entrar, licenciado. No, no se preocupe. No, es que yo también había tenido un atraso, pero ahí no se preocupe. Ahí estamos todo bien, ¿vio? Gracias, licenciado. Muy amable. Bueno, a la orden. Quería verle la cara. ¿Y eso qué es? Presentación. No, pero esa, es el volumen de su voz. Hola. Es ella. Mucho gusto. Espera un momento ustedes. Nick, perdone, en lo que usted inicia, ¿le puedo robar un segundo con mis compañeros? Solo quiero preguntar un correo. Sí, claro, pues. Compañeros, perdonen, alguien que tenga el correo de la Liga de Penal, por favor, que me lo pueda enviar por un mensaje a este grupo. Es que me urge, disculpen. O usted, Lick, no lo tiene, el correo de la Mi correo. Es que ella me lo dictó, pero yo tomé una captura y cuando tomé la captura ella cerró sesión de la videollamada, entonces yo no guardé el correo. Y tengo que enviar una tarea, perdón. Tal vez se lo recibe por WhatsApp. ¿Tienes el número que me lo envíes? Disculpa. Yo te lo busco. Es la licenciada Mira, ¿va? Ahorita te voy a mandar el correo porque ahí lo pidió ella. Iris. No, ya no lo tengo. Gracias. Selena, yo te sugeriría que mejor llames a Rocío y que ella te lo dé. Fíjate que ya escribí a coordinación y me dijeron que no lo han ubicado todavía. Igual a Isabel. ¿Y si llamas? Sí, eso va a tener que hacer. Gracias, que no me contesta la llamada tampoco. Ellas no contestan vía telefónica, solo por WhatsApp, fíjese. Incluso el número de coordinación dice que... Te mandaron un correo. Sí, muchas gracias. Le agradezco mucho. Perdón, espero. Estaba terminando de resolver un problema. Bueno. Yo les pregunto si alguna vez ustedes han escuchado que aquí en Guatemala hubo un juicio por genocidio. ¿Ustedes escucharon eso? ¿No escucharon? El de Río Rico. Ok. El de Río Montt. Y Así Ríos Montt era. Y ahora yo les pregunto, para ustedes, hay cualquiera el que quiera, pero ojo, no me van a buscar definiciones de internet. Lo que no quiero es así, cosas que yo sé que ustedes lo buscaron por participar. No, de lo que ustedes sepan. Para ustedes, ¿qué es genocidio? Repito, no me van a buscar definición de internet porque vean que cuando me las dicen se nota un montón porque casi que hasta lo leen. Es la eliminación, y empiezan así ustedes, y yo, no hombre, si yo no quería buscar definiciones de internet, no, para eso los busco yo. Como homicidio por género o algo así. A ver, uno por uno, díganme el nombre de una persona y ya le doy la palabra. Carlos Álvarez es el de exterminio de una determinada población. Ok, el exterminio. Región o etnia. Dar muerte a un grupo determinado. Dar muerte a un grupo determinado, ok, ajá. ¿Qué más? Alguien por ahí, y ahora ya no. ¿Qué preguntó? Homicidio. Ajá. Homicidio por género.
O raza. Más o menos. Eso de género, no, porque eso de O género... sea, una etnia. Etnocidio es como No, una yo le etnia, digo ¿verdad? geno. Yo le digo Perdón. genocidio. Pero eso, alguien que me dijo ahí, la muerte por género, yo le diría que ahí sí se equivoca porque, por ejemplo, ahí sí cambia porque si es por género, pues en este caso en el género de femenino está el femicidio. El genocidio sí es otra cosa. Entonces, licenciado. la pregunta era esa, ¿qué es el genocidio? Entonces yo les voy a poner aquí un video que yo quiero que ustedes, no, ahorita todavía no opinemos, pero quiero, y no les voy a dar mi opinión, porque por ahí vamos a dejar una tarea, que si habrá habido en Guatemala genocidio o no habrá habido genocidio. Entonces aquí hay un video, yo esto, ojo, no estoy diciendo que así sea, este es un video que yo encontré para análisis. Solo miren, discúlpenme, no sé quién es la que tiene el micrófono ahí encendido, porque de hace ratos ahí que no sé, quería ver la cara de alguien ahí, no sé, entonces solo apáguenlo, por favor, ahí, porque sí se mete mucho la conversación, ¿oyeron? Alguien dijo, no sé, que quiero ver la cara, quería ver la cara, no sé qué. Entonces solo ahí les pido ahí que no se meta porque a veces tal vez ahí les van a decir algún comentario y lo vamos a escuchar, entonces por ahí pasa por privacidad. Entonces yo, ojo, este no es lo que les estoy diciendo que no hubo, sino simplemente es un video y vamos a ir hablando de lo que ustedes, vamos hablando de opiniones, ¿oyeron? Entonces vamos a poner el video. En otro orden de noticias, en Guatemala, la sentencia por el supuesto genocidio cometido en Guatemala recientemente fue anulada por la Corte de Constitucionalidad de dicho país, debido a que la jueza Yasmín Barrios, presidenta del Tribunal Primero de Mayor Riesgo A, no acató los fallos emitidos por la Corte de Constitucionalidad, siendo esta una autoridad jurídica de mayor jerarquía. Por tal razón, se cometió desobediencia y desacato al dictar dicha sentencia. Anule todos los actuados en la fase de debate oral y público del proceso penal subyacente al proceso de amparo, quedando anulado todos los actuados en ese proceso penal. En Guatemala no hubo genocidio, aseguran líderes de diferentes sectores. Decir genocidio cuando los genocidios reales, el de Mao Zedong, el de Hitler, el de Pol Pot, es una sistematización constante para eliminar a una etnia, eso no fue lo que sucedió en Guatemala. En Guatemala nadie mató a nadie por una etnia, por conocer una etnia. El caso que se menciona de los Ixchiles, había más Ixchiles en el ejército o luchando en la patrulla de autodefensa civil que Ixchiles en favor de la guerrilla. Aquí había una constitución política de la República y un Estado para garantizar la libertad de los guatemaltecos. Un grupo de terroristas, delincuentes alzados en armas, llevaron a este país a la polarización política en la guerra marxista-leninista para volver esclavo del comunismo a Guatemala. There can be no question. The national security of all the Americas is at stake in Central America. If we cannot defend ourselves there, the safety of our homeland would be put in jeopardy. What I'm asking for is prompt congressional approval for the full reprogramming of funds for key current economic and security programs so that the people of Central America can hold the line against externally supported aggression. Estamos sacando una ley de amnistía. Queremos hablar con ellos, queremos darle la mano. Son hermanos nuestros, son guatemaltecos y tenemos interés en platicar con ellos. Hemos dado una oportunidad y queremos dialogar con ellos. Las matanzas que sucedieron en el Triángulo Ixchil en el año 82 y 83, que es por lo que se enjuicia a Ríos Montt, realmente yo no las catalogaría como genocidio, porque el genocidio es realmente desresponsabilizar al guatemalteco por un conflicto armado interno donde todos fueron partícipes y culpables. Recientemente, el Tribunal Internacional de Justicia dictaminó que no hubo genocidio entre Croacia y Serbia,
en uno de los conflictos armados más violentos y sangrientos en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. El presidente del tribunal, Petar Tomka, determinó que las pruebas presentadas por Croacia no son suficientes para probar el intento claro de genocidio por parte de Serbia. Y en todas las negociaciones de acuerdos de paz, nunca nadie, ni siquiera la guerrilla, mencionó los genocidios. Eso vino años después, cuando Rigoberta Menchú la convencieron ciertos amigos de ella del extranjero de que necesitaban tener un ejemplo de genocidio para poder proceder contra otros bajo el pretexto de genocidio que se hizo más importante para ellos. Pero aquí en Guatemala viene la Asociación Justicia y Reconciliación, hace una querella por genocidio. El Ministerio Público le da trámite a esa querella. Se salta la ley de reconciliación en su artículo 11 y se abre de una vez un juicio por genocidio. Entonces ellos a sus compañeros del EGP le están haciendo el favor bajo una orden o bajo un acuerdo ilegal de Claudia Paz y Paz, porque ella estaba delegando una función de Estado prácticamente en una ONG compuesta por exterroristas. En Guatemala, mientras haya una industria de la victimización que se beneficia económicamente de recrear el conflicto, nunca nos vamos a perdonar. Ya basta de mentiras y confrontaciones. Es tiempo de vivir en paz. ¿Qué piensan ustedes? Licenciado. La risa. Fíjese que no sé de dónde sacó ese documental, pero sí se ve mucho el sesgo, ¿verdad? Digámoslo ideológicamente hablando, y a las personas que entrevistan, ¿verdad? Al Méndez Ruiz, por ejemplo, ¿verdad? En primer lugar es un ex militar, ¿verdad? Y tiene una fundación ahí que anda. Ellos hablan de Luzbel y es lo que está haciendo él, ¿verdad? Gloria Álvarez, ¿verdad? Otra cuata que representa a la derecha extrema, ¿verdad? Y así podemos nombrar a todos. Entonces, digamos, este documental sí tiene mucho sesgo y sí representa nada más la opinión de un grupo, ¿verdad? O sea, a todos los que entrevistaron dijeron que no había genocidio y todos, incluso la Gloria dice, ¿verdad? Esta guerra fue culpa de todos, dice. O sea, un argumento bastante ridículo, ¿verdad? Entonces sí considero que el documental no tiene, digamos, objetividad como para poder decir si sí o si no. Okay. No, está muy bien. ¿Alguien más que tenga una opinión sobre el video? Aquí, ojo, aquí no hay problema que alguien me diga, mire, yo creo que no, la verdad es que creo que tiene razón. Porque miren, pues aquí no hay, siempre voy a decir que en mi clase, salvo que hemos visto un tema, pero cuando son temas nuevos no hay opiniones incorrectas, solo hay opiniones que todavía ustedes no conocen del tema. Pero, a ver, ¿alguien más una opinión? A ver qué me diga. Yo también estoy mucho en la opinión del compañero anterior, porque todos los que hablaron en el documental hablan desde un privilegio. No entrevistaron a nadie de nuestra cultura que sufrió en realidad en esa guerra. Las muertes en sí que hubieron o por qué empezó la guerra en sí, solo las sufrió el verdadero pueblo guatemalteco, maya, ¿verdad? Y los demás. Sí, ok, muy bien. No hay las dos caras de la moneda. ¿Qué más? ¿Qué piensan? Licenciado, para todas estas personas que tienen intereses políticos y dicen que no fue genocidio, entonces, ¿cómo le podríamos llamar a todas esas matanzas que hubieron, pues, en el occidente, prácticamente? Sí, no, difícil ustedes. Pues miren, yo la verdad es que este video, yo se los quería compartir porque a mí me da risa ustedes, a mí me da risa este video porque hay mucha gente, miren ustedes, primero está una conferencia de prensa que dio Suri, obviamente a Suri le interesaba porque están juzgando a su papá, sacan a Ríos Montt, ¿verdad? Diciendo que él quería que se dieran la mano, sacan a Armando de la Torre, a Gloria Álvarez, que representan los intereses de la Universidad Francisco Marroquín. Entonces, obviamente, el video va orientado a hacer creer a la gente porque el dirigir las opiniones es
es la nueva guerra de ahora ustedes. Por eso en Facebook, en Twitter, están tantos esos net center y troles. Y ha salido este tipo de, como el que Rodrigo Polo y un montón de gente que opinan, ¿verdad? Sobre temas nacionales. Porque es la nueva forma de crear la conciencia social. Entonces este video va orientado en ese sentido, que la gente vea y diga, sí, son gente importante la que está diciéndonos que no hubo genocidio. Pero yo les pregunto, o sea, ahí como decía la compañera, pero miren ustedes, yo no sé si ustedes conocen, hay una política que se llamaba política de tierra arrasada, y que arrasaban a las comunidades enteras. Entonces, a ustedes qué complejo, ¿va? Entonces ellos decían, porque lo que pasa es que no queríamos, o sea, y esto viene, y hay por ahí la respuesta a unos argumentos que ellos utilizan, que no es que iban a eliminar a la etnia, lo que ellos querían utilizar era una política que se llamaba quitarle agua al pez, que era que los guerrilleros de la guerrilla se refugiaban con comunidades indígenas. Entonces decían, bueno, como no sabemos quién es guerrillero, vamos a acabar con todos. Entonces el argumento de ellos es, miren, nosotros no queríamos matar a las comunidades, pero como se refugian ahí, entonces teníamos que matarlos a todos, ¿verdad? Porque aquí a que supiéramos quiénes eran. Entonces, no lo reconocen así, porque obviamente no lo van a reconocer así. Pero, ¿por qué es que traigo a colación el día de hoy lo del genocidio? Miren pues, vamos a ver si yo creo que aquí está. Miren pues, el genocidio es la destrucción de una cultura o de un pueblo. Ojo, aquí estamos hablando de la cultura. Cultura, son dos cosas distintas. Este concepto fue expuesto por Robert Jaulin, quien partió de la denuncia de genocidio cultural. Entonces, el primer concepto para llegar al genocidio fue el genocidio cultural, que hizo Jean Moulier en 1968 para referirse a la liquidación de las culturas indígenas, de las culturas. Entonces definimos al etnocidio, que significa que un grupo étnico, un colectivo o individualmente se le niega el derecho a disfrutar, desarrollar, transmitir su cultura y aquí me pasó, voy a corregir esto para que no se mire mal, una doble S ahí. Y su propia lengua. Esto implica una forma extrema de violación masiva de los derechos humanos, en particular el derecho de los pueblos étnicos al respeto de su identidad y cultura. Entonces, uno diría, pero miren, entonces, ¿qué es lo que es? ¿Cuál es la diferencia entre genocidio y etnocidio? Entonces, vamos a ver que, así claras, y se las pongo yo así en viñetas, que el genocidio es la eliminación inmediata, la aniquilación física. El etnocidio va con etnia como etnia y cidio, ¿verdad? De eliminación. Entonces es la eliminación de la cultura. Pero, ¿cómo vamos a decir que van a eliminar la cultura? Entonces va a venir el occidental, el guerrillero, el gobierno, y le va a decir, ustedes indígenas ya no van a... Miren, ustedes tienen que imitarnos a nosotros, porque nosotros somos los correctos. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de ver la vida, así es como ustedes tienen que comportarse. Entonces dice, a partir de sí mismo, de uno mismo, aquí es uno mismo, de uno mismo como modelo. Uno mismo como modelo busca la modificación del otro. Entonces significa, por decir un ejemplo, que mira, vos tienes que dejar de ser como sos y imitarme a mí.
Dejar de pensar, quitarte esa cultura, o sea, dejar de usar huipil, ponerte pantalón, camisa como yo. Eso no está bien, eso que te vistas así. Como decía aquel cantante, ¿verdad? Si llevas a una mujer indígena y le pones ropa bonita y la vestís, ¿no? Chingona, no sé cómo es que decía, la van a dejar entrar, decía. Entonces, ¿por qué la población indígena tiene que vestirse como el occidental? Entonces, aquí pongo dos definiciones. El delito un genocidio es un delito contra el derecho a las personas consistente en la aniquilación intencional de grupos étnicos y religiosos, políticos o culturales. Se puede distinguir entre genocidio físico cuando se produce la muerte de los miembros de dichos grupos. El genocidio biológico cuando se lleva a cabo prácticas como la esterilización o la puesta en peligro de la grave de la salud. Entonces puede ser que alguien diga, pero es que no hubo genocidio, pero es que los esterilizaron. Los dejaron vivos a una etnia, pero los esterilizaron. ¿Cuál era el objetivo de la esterilización? Que ya no se podían reproducir. Entonces, el genocidio, hay dos tipos de genocidios, el biológico y el físico y el biológico. Entonces eso es bien importante que ustedes lo tengan presente. Ahora el etnocidio es la negación cultural de una etnia impuesta por otro sistema de gentes venidas de otra área cultural. Se expresa por los actos de agresión reiterados contra las sociedades y culturas indígenas. Entonces yo aquí les voy a... Dice, el etnocidio puede explicarse como el argumento, y este es bien importante, que hay muchos. Algunos, aquí en Guatemala muy poco, pero sí hay algunos que lo utilizan. Dice que aquí en Guatemala no hubo genocidio porque no hubo etnocidio. Entonces aquí no se aniquiló la cultura indígena. Entonces, como no se aniquiló la cultura indígena, se eliminaron algunos, pero no todos. Entonces, no se limitó a que pudieran reproducirse las generaciones. Pero es un argumento un poco falaz, ¿verdad? Entonces, les pregunto, ¿la población indígena debe adaptarse adaptarse a la realidad nacional para sobrevivir? ¿Sí o no? No, licenciado. Yo pensaría que no. Pero No, que nos tenemos que educar, sino que somos nosotros. Pero le voy a decir, es que si te vestís así no vas a conseguir trabajo. Si seguís hablando cachiquel, no te van a contratar. ¿Qué creen ustedes? Sí, Felipe, yo pienso que no debería ser así, pero la realidad nacional, por la discriminación que todavía se vive, el racismo que hay, yo considero que inconscientemente incluso uno mismo está adaptando esa situación, ¿verdad? De que tiene que adaptarse a la realidad que hay. Y es algo pues que es muy preocupante porque sí se ve mucho, ¿verdad? Más que todo en la ciudad capital se ve mucho. Ok. Completamente de acuerdo. Miren, pues, aquí hay un tema muy interesante, porque yo le diría, miren, pues, aquí viene una palabra que cuando, miren cómo somos de contradictorios, ¿verdad? Porque cuando una persona indígena anda con su traje típico, lo discriminamos, ¿verdad? Pero cuando una persona indígena se pone ropa que Gucci, que Pull&Bear, que Zara, que no sé, Tommy, pero por su color de tez y como carga ropa fina, ¿recibe críticas o no recibe críticas? No. No recibe críticas. Bien. Sí recibe críticas porque entonces se le tacha de que siente vergüenza de sus raíces. Miren ustedes, hay un dicho que es súper ofensivo. Ya lo he escuchado mucho, ¿verdad? Que dicen, es que aunque el mono se vista de seda, mono se queda, ¿verdad? Entonces, esto lo digo no porque piense eso, sino porque igual es lo que dicen. Pero en alguna ocasión
se ha mencionado que intenta ser ay, tan asimilado que sos, como que intenta ser similar, pero no lo es, ¿me entienden? Entonces, aquí viene un concepto que es la asimilación. Entonces, ¿qué creen ustedes que es la asimilación? Que se quiere ver igual que la otra persona o Ajá. Sí, tal vez eso. Ok, pero eso no sería imitación. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre imitación y asimilación? Como hacer una comparación, Lick, no. No. Como dicen en las farmacias similares, lo mismo pero más barato, algo así. Sí, es como querer ser la misma, la versión de alguien más. Parecido. Va por ahí, pero todavía no se acerca. Bueno. Es como adherirse a la cultura que se está viviendo. Ajá, sí, exacto, así. Asimilarse. Aceptarse que está en esta sociedad. Se agregó, se asimiló. Entonces, aquí viene un término que es, y yo voy a explicarles primero. Entonces, la adaptación, como adaptarse. Miren, pues primero vamos a ver la asimilación como un concepto general y después vamos a ver la asimilación como concepto cultural. Entonces, la asimilación es un término que se refiere a una parte del proceso de adaptación inicialmente propuesto por Jean Piaget. Y esto es un término de adaptación. O sea, aquí no estamos hablando de asimilación cultural, sino que yo me voy a asimilar al clima. Ejemplo, yo me voy a adaptar al clima. No, ustedes en algún momento, es que no me he asimilado al clima, es que no he asimilado el cambio. ¿No han dicho alguna vez así? Es que no he asimilado todavía el cambio, es que no he asimilado todavía la muerte del pariente. ¿Nunca han hablado o nunca han escuchado que alguien dice esa palabra? Bien, licenciado. Bien. Va. Entonces, es la adaptación. Entonces, aquí viene algo importante. Es algo subjetivo porque tendemos a modificar en alguna forma la experiencia o la información que nosotros tenemos para encajar, o que nos están brindando para encajar en nuestras creencias o nuestro conocimiento ya preexistente. Entonces, ¿cómo podríamos? Les voy a decir así. Es una forma, se lo voy a describir y ustedes me lo van diciendo, me van dando ejemplos de cómo una persona indígena puede hacer una asimilación cultural. Vengo yo y empiezo a decir, si una persona quiere ser bien tratada en Guatemala, debe de vestirse con pantalón de lona, pantalón de vestir, zapatos de vestir, hablar español. Entonces yo vengo como indígena Ixil, que hablo un dialecto maya y uso huipil. ¿Cómo sería la adaptación en base a este último párrafo? Es algo subjetivo porque tendemos a modificar en alguna forma la experiencia o la información para encajar nuestras creencias preexistentes. ¿Cómo podríamos decir que en esa situación va a encajar en las creencias preexistentes? A ver, vamos a... Pues al ver que esta persona ya cambia su vestimenta y también... Pero ahí estamos diciendo cómo va a ser. Yo les digo, ¿qué piensan ustedes que va a hacer la otra persona en su pensamiento? Porque dicen, o en sus creencias. ¿Qué es lo que creen que va a pensar esa persona? A ver, vamos a ir seleccionando. Pues tratar de asimilarse entre la cultura en donde ella se encuentra, que no es la original de ella, digamos. Ok. O quizá piense que no va a poder o le va a ser difícil.
los cambios, porque dejar algo que uno trae arraigado, ¿verdad? Así de un momento a otro para adaptarse a otras costumbres. Ok. Es difícil. Va, pero aquí estamos hablando de que le están dando una información y la va a encajar a las que ya tiene. Digamos, ¿qué es lo que creen que va a pensar esa persona? No lo que no lo que va a hacer, lo que va a pensar. Que no es aceptada, así es como es. Ok. Alejandra Priego. Voy a preguntar a los que, ya he visto los que participan, los que no participan, voy a empezar a preguntar. Alejandra Priego. Bueno, Alejandra Priego. ¿Piensan que se sentiría insegura? Solo esperemos. Alejandra Priego a las 2. Alejandra Priego a las 3. Vamos a pasar asistencia aquí. Licenciado. Ajá. En esto podemos decir de que se puede aplicar el etnocidio, porque como ya no puede utilizar su ropa ni hablar su idioma, ni usar huipil porque tiene que utilizar saco en vez de usar su huipil. Sí, también, por ejemplo, cuando, o sea, entramos a un trabajo nuevo y ahí nos hacen adaptarnos como que al ritmo que mantienen ellos, por ejemplo, de usar uniforme, ahí ya le están... Pero depende. Si usted pertenece a una etnia indígena y usted viene y está usando su traje típico y le dicen, ok, mire, es que fíjese que usted no puede usar el traje típico aquí porque tenemos normas. Pero ni siquiera puede usar su traje típico al salir del trabajo. Entonces, ahí es distinto. Ahí hay un tema bien difícil porque, miren ustedes, debe haber un equilibrio entre normas laborales y normas de vivencia como tal. Entonces, yo les diría, yo como patrono, pues, de cierta manera, pues, sí puedo decidir tener de cierta manera, un uniforme como manera de identificación, pero diferente fuera, que todos pueden utilizar pantalón de lona y camisa, pero solo esta persona no. Solo esa persona sí tiene que usar un uniforme. Porque esta persona, como no tiene pantalón ni camisa, sino tiene huipil, entonces a esta persona sí le pongo un uniforme. Allí sí sería una cosa diferente. Ahí sería una cosa diferente porque entonces estamos hablando que hay un caso muy particular en el cual lo están tratando de manera, pues de cierta manera diferente. Entonces, la asimilación cultural la vamos a tener como, les voy a poner el ejemplo. Aquí les pongo un ejemplo. Esto sucedió en Canadá. Entonces, los intentos, aquí ojo que no todo lo que viene de Canadá es bueno. ¿No? Y esto obviamente ya han ido superando porque esto fue hace tiempo. Entonces, los intentos del gobierno canadiense de asimilar a pueblos indígenas de los Inús han devastado comunidades enteras. Y aquí viene el tema. Los niños fueron enviados a internados donde se hizo que se avergonzaran de su cultura y donde se les aisló. Entonces, aisló decía, aquí están los Inús y aquí están los que no son Inús, por decir un ejemplo. Todos los demás, todos los Inús los ponemos en un área y los que no son de una comunidad Inús, pues todos los demás a esos se los ponemos en otra área. Entonces, los segregan porque obviamente no van a estar juntos y no pueden convivir iguales, parecidamente. Los índices de abuso de sustancia y de suicidio en estas están por las nubes entre los jóvenes de los pueblos indígenas que han sido asimilados por la fuerza. Entonces, aquí lo que yo quiero como que ustedes queden como el ejemplo. En un momento, vamos a ver si no me deja. A ver si. Vamos a ver aquí, solo vas a ver. Esto es lo que
Entonces, esto es como que yo quiero que ustedes vean, un caso claro de asimilación cultural. Entonces, yo vengo y los mando a todos los niños a un internado y digo, miren ustedes, los otros niños y los profesores los van a hacer avergonzarse porque son de esa cultura. Y encima de eso, les voy a decir yo, ustedes no se pueden, vamos a poner una clase, la mitad de la clase va a ser para los niños normales en el sentido de que les digo, así es, yo más o menos tengo ahí el expediente, ¿verdad? Y algo así trata términos de normales, de comunes, no indígenas. Entonces, para decir un ejemplo, de los niños no indígenas, los vamos a poner en este lado de la clase, y los de las comunidades inús en esta parte de la clase. Entonces, obviamente, un niño que está en desarrollo, y pues obviamente va a resentir esa diferenciación. Entonces, ¿ustedes qué creen que va a hacer el niño? Y dice, si yo me identifico con esa cultura, a mí me rechazan, a mí me segregan y me avergüenzan. ¿Qué creen que va a hacer ese niño que está en crecimiento? Avergonzarse de su cultura. Y por tanto, Buscar ser parte de la otra. ajá, Hacerse parte de la otra. hacerse parte de la otra. Entonces, de una u otra manera, vamos, para poder ser aceptado, va a decir, yo no rechazo mi cultura, y entonces empiezo a limitarle su desarrollo, su disfrute de su propia cultura, mediante el rechazo y la desaprobación para que se asimile a la otra cultura. Entonces, esa es la asimilación cultural. Entonces, las políticas de asimilación en la práctica llevan a cabo la extinción de pueblos, lenguas, culturas. Por el papel, la mayoría de los gobiernos han rechazado la asimilación adhiriéndose a la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de Pueblos Indígenas. Entonces, a ver, alguien que me busque ahí, lenguas mayas que ya no exista ningún hablante en Guatemala. Hay alguien que me busque en internet. ¿Cómo dijo Lick? ¿Lenguas mayas? Que ya no exista alguien que las hable en Guatemala. El short y el mopán, dice Lick. ¿Y por qué dice que ya no se habla? Ahorita voy a ver. También el Itzá. Dice que es el primero en extinguirse en el país. Ok, ¿y ustedes por qué creen que se extingue? Porque ya no se hereda, digamos, la expresión oral, sino que se sustituye por el castellano o por otra. Aquí usted me dijo una parte importante, ya no se hereda. La lengua es una situación que se hereda culturalmente a través de padres a hijos. Entonces yo les pregunto, si un hijo que dice el desarrollo no está aquí en el pueblo, está en la capital, ¿en la capital qué se habla? Español. Solo español. Ok, vale. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes creen que él va a querer aprender la lengua de sus antepasados si lo que él ve que el desarrollo y que realmente lo único que se habla es el español y que al contrario, hablar una lengua maya lo avergüenza? ¿Creen ustedes que va a querer aprender? No, ya no. Definitivamente no. Que va a querer Incluso encajar en es la algo sociedad. de que está pasando hoy en día. Ok, entonces exactamente eso es un ejemplo de la asimilación. Porque a veces le da pena ya hablar la lengua que tienen sus antepasados, ¿vale? Ya, por ser discriminado de las otras personas, ¿verdad? Sí, no, y entonces eso lo único que causa es de que las poblaciones ya no quieran aprenderlas y por tanto ya no quede nadie que las hable. ¿Me entienden? Entonces sí tiene sus consecuencias la asimilación cultural, graves, porque por decir un ejemplo, al ya no haber nadie que las hable, ¿y quién las enseña? Si no quedó como que un manual de cómo se hablaba, no. Ya no se habla, ya no se habla. Quedan como lenguas muertas, Lick. Sí, exactamente, lenguas muertas. Entonces,
¿los estados deben de crear condiciones para que los pueblos indígenas puedan vivir, sí o no? Sí, licenciado. Entonces, dígame un ejemplo de cómo podría un estado crear una condición para que no se extinga una lengua. Promoviéndolas en los centros educativos, Lick. Montar su uso. Ok. Entonces, por ahí va por ahí una idea. Alguien ya me dijo ahí una idea. Volver a poner así docentes para que les enseñen a los que van creciendo, porque realmente ya ellos ya no pueden hablar en lengua, porque los papás a veces ya no tampoco les quieren enseñar, ¿verdad? Entonces, el Que Ministerio sea de como un Educación. requisito, Lick, aprender una lengua maya. Sí, exactamente. Rick, perdone. Ajá. Dice que mi hijo acaba de empezar la primaria y ahorita él ya está adaptado a un cierto idioma maya. Y a él le tocó el cachiquel. Creo que ahora están haciendo bien eso, porque para que no se nos olviden las raíces. Exactamente, ahí, qué bueno que me tocó un caso real ahí. Porque miren, pues. Lick, perdone, disculpe, solo para reforzar esa parte de condiciones de los pueblos indígenas. Más que todo sería de que el Estado haga desarrollo en la población, ¿verdad? En el desarrollo original, para que la gente, para que esa gente no migre a la capital o fuera del país, ¿verdad? Sí, mire, hay dos componentes. Primero, como yo les decía, ¿verdad? El caso de una persona que dice, es que aquí en el pueblo no está el desarrollo. Entonces yo me voy. Y en el pueblo solo hay pobreza. Entonces, por eso es de que hay tantos migrantes a Estados Unidos. Y a la capital ya ni digo, porque yo realmente ya no veo desarrollo en la capital. Ustedes. Ya es muy reducido el desarrollo que hay, ya en los puestos de trabajo, que no tienen nada de malo, o sea, absolutamente nada de malo, pero no son tantas las oportunidades de trabajo, como por decir ejemplo en los call centers, no son tantas las oportunidades de trabajo como para cubrir toda la cartera de demanda laboral que hay. Y entonces, efectivamente, yo pienso que está muy, muy bien el hecho de que el Ministerio de Educación tenga una educación bilingüe. Miren ustedes. Y ahí venía, miren ustedes, como bien difícil, porque pues no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero hablando con alguien de fuera de Guatemala, que es de aquí de Centroamérica, yo le comentaba, ¿verdad? Es que sí, la educación en Guatemala es bilingüe, porque, por decir un ejemplo, enseñan un idioma maya. Entonces me decía, pero es que eso no es lo que sirve. Lo que sirve es que aprendan inglés, porque ¿cuáles son las empresas que mayor facturación tienen? Es hablar inglés. Entonces yo me quedé, bien, yo obviamente no me acuerdo, creo que ni respondí, solo, sí, para no entrar en conflicto. El país de donde reside esta persona no tiene tanta cultura. Realmente no es un país que se identifique por tener mucha cultura. Pero yo me quedé con esa idea de que me quedé pensando que cómo se puede ver cuando dentro de tu país no hay una identidad cultural que puedas decir, es que eso no funciona, eso no sirve, porque esa es una lengua que no te va a servir para afuera. Y si lo quiere ver alguien desde el punto de vista productivo de ir afuera, entonces yo diría, ¿por qué no entonces mejor enseñar español, una lengua maya e inglés? Pero decir que no, que una lengua maya no sirve, y para mí era muy chocante. Yo, obviamente, como les digo, no entré en esa discusión. Pero yo creo que parte de ser como somos, de que miren ustedes, cuando viene la gente de fuera, valora muchísimo que tengamos mucha identidad cultural, que tengamos esa diversidad cultural, sea tan evidente. Porque uno va a otros países y hay países que les puedo decir, les soy honesto, no tienen ni siquiera pueblos indígenas. O sea, ustedes van a buscar ciertos países de Centroamérica y no tienen pueblos indígenas. O sea, ya no hay cultura indígena. ¿Pero por qué? Porque de verdad han buscado una asimilación cultural pero a unos niveles tan altos que ya no quedan, son mínimos.
Entonces, esto es bien importante, que el Estado cree las condiciones para que la asimilación cultural no sea la única opción de desarrollo, de poder prosperar, si lo quieren ver así. Entonces, eso es bien importante, como lo decían, crear el desarrollo dentro de las comunidades, pero también promover la educación de los niños. Mira, a mí me ha gustado muchísimo que vea preferido, y se lo digo desde esa perspectiva. ¿Ustedes qué creen que ha sido más fácil? Y se los voy a decir honestamente. Miren, la educación de inglés en Guatemala es bien deficiente, súper deficiente. Algo que uno pague en lugares como el LIA, porque ahí son netamente extranjeros los que dan las clases, o en colegios así como Julio Verne, el colegio americano, porque ahí, si ustedes van a ver al colegio americano, ¿quiénes son los profesores? Norteamericanos. Ahora yo les digo, si en el colegio americano en Guatemala traen norteamericanos y nosotros en Guatemala tenemos personas que hablan lenguas mayas, obviamente ellos los van a hablar perfectamente. Entonces la educación va a ser mucho más eficiente. Pero lo que pasa es de que venimos y agarramos a estudiantes de magisterio y que aprendan un poco de inglés e intenten enseñar el inglés. Entonces la educación en inglés es bien deficiente, súper deficiente. Entonces esto es bien importante, que por lo menos si voy a aprender un idioma, que si va a ser una lengua maya, que por lo menos la aprenda bien, porque para aprenderlo a medias el inglés, como muchos, prefiero mejor no. O por lo menos mejor me meto a un curso yo en internet. Entonces, esto era como para hacer un comentario sobre las condiciones. Entonces, viene, y como lo mencionaba acá, muchos países y estados han rechazado la asimilación y se han adherido a la Declaración Universal de Pueblos Indígenas, Declaración de las Naciones Unidas de Derechos de los Pueblos Indígenas. Y entonces en el artículo 8 de este cuerpo normativo establece: los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a no ser sometidos a una situación forzada ni a una destrucción de su cultura. O sea, ellos tienen derecho a exigir que no sean forzados a que les destruyan su cultura, pero esos son los derechos de los pueblos. Ahora vienen, ¿cuál creen ustedes que van a ser las obligaciones de los estados? Entonces vienen, y esa misma Declaración de Naciones Unidas crea unas obligaciones para el Estado, en este caso que suscribió esa declaración. Y dice: los estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento, de todo acto que tenga por objeto o consecuencia privarles de su integridad como pueblos distintos o de valores culturales e identidad étnica. Y aquí viene lo importante: de resarcir toda forma de asimilación o integración forzada. Y queda otro. Creo que bueno, aquí lo puse también, que es la A y la D. Entonces, aquí en la Declaración de Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas crea ya la figura de que el Estado cree mecanismos para prevenir que los pueblos tengan que asimilarse o tengan que integrarse de forma forzada. Entonces, esto es bien importante, porque si de cierta manera los pueblos indígenas en situaciones donde el Estado no provee ni protege a la cultura, se van a ver forzados y obligados a asimilarse culturalmente. Yo les soy honesto, solo porque creo que sería muy extremo, pero para mí, yo creería que debería de haber un impuesto bien alto, y esto no les digo que no, me ha llevado una mi amiga muy buena, ustedes, que ha encontrado así, dice ella que encuentra joyas, pero por decir un ejemplo, a mí me daba esa mi amiga la Meapaca, me dice: mira, te voy a llevar un recorrido por la Meapaca, y me iba. Y ya que cosas de marca y cosas así. Entonces, pero, ¿por qué les digo esto? Porque yo creo que debería de haber un impuesto bien alto para la paca, y les explico por qué. Porque fíjense que la paca es una opción para obtener ropa de marca y de calidad.
Y en ese sentido estoy completamente de acuerdo, porque no todos tienen la capacidad para irse a comprar un pantalón Levi's, ¿me entienden? Entonces, o unos tenis Nike. Entonces, en ese sentido está bien. Pero siento que debería haber un análisis para que no hubiera una asimilación cultural. Porque la paca, de cierta manera, entonces, si yo les digo yo a ustedes, imagínense, el huipil cuesta 2.000, 3.000 quetzales. Y viene la paca y les cuesta a ustedes un pantalón 50 quetzales y una camisa 25 quetzales y unos tenis 50 quetzales. ¿Qué creen ustedes que van a querer comprar? ¿El huipil o la paca? La paca. La paca. Por economía la van a querer comprar. Entonces, y sobre todo porque imagínense, si uso huipil, me discriminan. Si uso la paca, me discriminan, pero no tanto. Entonces, dígame si no la paca funciona como... Espérense, se lo voy a... Ahí está. ¿Ustedes qué creen? ¿Que la paca no es una forma de promoción de asimilación cultural? Y no estoy diciendo que la paca sea mala, pero de cierta manera, no, indirectamente, no funciona como una asimilación cultural. Bien, Lick, porque la mayoría de personas dicen ropa americana. Sí, incluso hasta eso. Ropa americana, sí es cierto, a mí se me había olvidado. Entonces dice, voy a comprar, ¿por qué no dice ropa, no sé, de segunda mano? No, tiene que ser ropa americana porque viene de los Estados Unidos, no viene de cualquier lado. Si yo imagínense que le dijera paca salvadoreña, yo creo que no se incentivan. La gente no dice, paca americana, bueno, sí. Entonces si es americana, sí, porque viene de los United. Entonces, ¿sabes qué he escuchado, Lick? Que ¿sí? Dicen que la paca no tiene que ser de Los Ángeles, porque en Los Ángeles hay mucho latino, entonces esas pacas no sirven. ¿Me imaginas? No, a mí me da risa ustedes porque yo, como les digo, a mí sí no me da vergüenza, pero como les digo, a mí me da esta mía porque incluso ahora a mí me llama mucho la atención, de verdad, se lo juro que cómo cambian las cosas ustedes. Porque esa mía es bien influencer y todo ahí en Instagram y todo. De verdad, mira que tengo pero más de 10,000 seguidores y cosas así. Y vieron de que no me van a creer lo que les voy a contar, pero hay grupos ustedes para ir a hacer recorridos a las megapacas. Y publican en Instagram los hallazgos. Y yo me mataba de la risa, pero yo decía yo, ¿cómo cambió la cosa? Porque antes, pues obviamente, yo no era que en un momento, cuando ya era muy joven, diría usted, en un momento decía yo, bueno, mi camisa o algo así, decía yo, no, tengo tal presupuesto, no me alcanzo, voy a ir a ver. Una ocasión fui, no lo van a ver. Entonces, pero antes eso no era como muy prestigioso ustedes. Nada que ver, era súper mal visto. Entonces, ahora no. La megapaca ha cambiado la mentalidad de las personas, ha cambiado muchísimo. ¿Por qué les digo una cosa? Díganme si ustedes, solo les doy un ejemplo. Si la megapaca no fuera un éxito, ¿ustedes creen que no habría una megapaca allá por San José Pinola, donde son esas casas de carísimas? Carísimas. Ese sector de San José Pinola es una de las mejores megapacas. ¿Saben por qué les digo? Porque a mí me gustan mucho ciertos elementos tecnológicos y ahí los llevan. Entonces yo he ido ahí solo por elementos tecnológicos, por algún control o alguna cosa así, alguna batería de alguna cámara. Ahí llevan las mejores cosas en ese sentido. Bueno, ahora no sé, pero en aquel entonces sí ustedes. Y yo iba ahí y miren, yo llegaba y miren una cosa tan rara, pero tan rara, porque en el parqueo, carros de marcas bien caras ustedes. Y yo decía yo, ¿y esta gente qué hace acá? Pero si esa gente puede irse a comprar al mall, ahí al centro comercial. Pero miren ustedes cómo cambian las cosas. Entonces, yo les digo, yo creo en cierto punto que sí la paca debería tener un impuesto
como el alcohol, para desincentivar. Como les repito, sé que eso limitaría a la gente a tener acceso a ropa de cierta marca o de cierta calidad, pero a la larga es dañino. A la larga es dañino. No es malo, pero tampoco es bueno. Entonces, ¿sí? Yo diría que una forma de que baje, digamos, quizás no, no tanto el impuesto, porque al final también perjudicamos a otra gran parte de la población. Yo diría que algo principal sería prohibirle a la empresa como tal llegar a los departamentos, porque Pero al final entonces, ¿qué eso es haría? tener un acceso más directo. Pero entonces, ¿ahí qué es lo que haría la gente? ¿Vendría a la capital? Venir aquí. Entonces, al final... Pero igual baja, pues, o sea, hablemos del tema de que el consumo va a bajar hasta un cierto punto, pues. Sí, sí, pero es que, mire, yo le puedo decir yo que usted me dice que la paca que llega allá, ya, son gente que llega en pick-ups. Son gente que llega en pick-ups y dice, así con la mano, así con la mano. Y miren, se lo digo porque yo conozco el interior y entonces yo me daba cuenta en la región de Shield, exactamente donde fue una de las mayores masacres en el Triángulo Norte, en el Triángulo de Shield, más bien dicho, el Triángulo de Shield. Y ahí unos pick-ups y entonces ahora ya tienen locales. Ahora tienen locales. Entonces, yo creo que en general debería haber un impuesto cuando entra a Guatemala, porque entran a Guatemala por la aduana, allí. Hay unas que entran por contrabando, pero es que eso siempre el contrabando nunca se va a evitar, pero las que entran legalmente, esas deberían de tener un poco de impuesto. Yo sé que afectaría, pero la asimilación cultural, miren ustedes, es bien grave, aunque no se note. Entonces, rápido. El enfoque diferencial, esto hace tiempo empezó, pero esto evolucionó, porque miren ustedes, ya de entrada, el hecho de decir que uno es diferente, eso está mal. Enfoque diferencial. A mí me choca, dice, es la comprensión sociocultural, reivindicación de derechos de un pueblo o un sector determinado. Su aplicación debe converger en un desarrollo más humano, sostenible de pueblos, por consiguiente un reconocimiento a la pluralidad y la diferencia. Entonces yo creo que cuando uno habla de diferencia, está segregando y está diciendo, tú eres diferente y eres especial. Pero yo creo que no debería de haber esa perspectiva de decir, vas a tener más derecho porque eres diferente, porque tú eres diferente al pueblo ladino. No creo en eso. Entonces, esto fue como el antecedente de lo que después emergió como la interculturalidad. Entonces, ¿qué dice? La interculturalidad es la interacción entre culturas. Vamos bien. Es el proceso de comunicación entre diferentes grupos humanos, muy bien, con diferentes costumbres, siendo la característica fundamental la horizontalidad. Y aquí es bien importante. ¿Por qué dice que es la horizontalidad? Porque ningún grupo cultural está por encima del otro. Entonces aquí lo que promovemos es la igualdad y la integración armónica para una convivencia. Entonces la intercultural dice, vamos a convivir, pero en el plano del horizontal están los ladinos y los indígenas, los caucásicos y las personas morenas. Entonces, aquí no las personas americanas y los latinos. Esa es la interculturalidad, en el mismo nivel. Entonces, hoy vamos a terminar la clase el día de hoy en esto y vamos a pasar al tema de la asistencia. Y ahorita vamos a dejar un espacio para comentarios, pero interesante a ustedes. Perdone que le interrumpa, solo me puede sacar de la duda, usted dijo el artículo 8 de qué ley está hablando ahí, perdone. Es de la Convención de la Declaración de Naciones Unidas de Pueblos Indígenas. ¿Convención de qué ley, disculpe? ¿Mande? Declaración de las Naciones Unidas, UNESCO, de las Naciones Unidas de Pueblos Indígenas. Ahorita se las voy a compartir por WhatsApp. Gracias, Lick. Ok. Ahorita se las va a compartir ahí para que usted lo tenga.
Igual esta presentación también la voy a subir a la plataforma, ¿bien? Gracias, Lick. Ahí empiecen yo lo que les iba a decir es que empiecen a estudiar porque recuérdense que ya empieza a acercarse la fecha del parcial. ¿Qué fecha es, Lick? Perdone. En la plataforma de DUSA, ahí ya tenemos no 19. ¿Sabe por qué les digo? Porque no han descargado el calendario de actividades. Entonces, ahí van a los archivos de la clase y ahí van a encontrar ahí se les compartí. Entonces, ahí van a encontrar el calendario de la clase. Ya está, lunes, entre semana, sábado y domingo. Entonces, ustedes obviamente son los de sábado. Entonces, ahí descárguenlo, porque sí están entre los archivos. Ahí yo me esforcé para subirlo y que lo tuvieran ahí. Entonces, ahí descárguenlo para que sepan cuándo es. Ok, vamos a empezar, pues. María de los Ángeles. Disculpen, licenciado, que me interrumpa. Fíjense que no le escuché bien. ¿Qué fue lo que dijo anteriormente? Relacionado a que descargara que ahí está en la clase, en la plataforma de USA está el calendario de actividades. Y ahí está la fecha en la que iniciamos parciales. Sí, gracias, licenciado. Le agradezco. No se preocupe. María de los Ángeles. Presente. Ok. Carlos Emilio. Presente, Elic. Ok. Miren, solo un paréntesis bien grande. Es bien importante que ustedes participen en clase. ¿Oyeron? Porque también yo puedo pedir opiniones y el quedarse callado es como que si para mí no estuvieran en clase. ¿Oyeron? Eso sí es bien importante. Jennifer Lisset. Presente. Ok. Jennifer Lisset. ¿Por qué me... aquí me aparece con otro. En el teléfono de mi mami, que el mío se me arruinó. No se preocupe, es que mejor lo hago la anotación para que no hacer que se me confunda con otro. Kevin Osvaldo. Presente, Lick. Ok, ahí estamos. Elizabeth Saraí. Jocelyn Merari. Presente, licenciado. Juan Raimundo. Presente, licenciado. Ok. Ronald Josué. Presente, Lick. Oscar Augusto. Presente, Lick. Alicia Rodríguez. No decir. Presente. Alicia, ok. Areli Guadalupe. Presente, Lick. Kimberly Pamela. Presente. ¿Dónde está Kimberly? Ahí está. Ok. Ángel Abisaí. Presente, Lick. Ok. Lituania Cortés. Ok, estamos. Fátima Cortés. Presente, licenciado. Ok. Alfredo Cucul. Presente. Ok. Eugenia Orellana. Presente. Ok. Eugenia Orellana me aparece como Kelly. Sí. Sí, es que están los nombres. Y ahorita sí ya lo vi que tiene el otro nombre, disculpe. Eder Hernández.